Buenos días a todos. A partir de la última década del siglo pasado y hasta de entrada la primera del siguiente, el Centro Eboliano de América estuvo publicando en formato VHS un conjunto de conferencias sobre temas relativos al pensamiento tradicional y en ocasión de presentarse diferentes obras en versión castellana del autor tradicionalista Julius Evola. Con la finalidad de recuperarlas y en tanto reputamos que conservan suma actualidad, iremos publicando las exposiciones semana de por medio en este mismo canal. La primera conferencia está dedicada al filósofo alemán Friedrich Nietzsche en ocasión de cumplirse el centenario de su muerte y está a cargo del profesor Marcos Guío. Esperamos que la disfruten. Gracias. Este año 2000 se cumple el centenario de quien, a nuestro entender, fuera el último gran filósofo del siglo XIX y quizás aún siga siendo el más gran filósofo del siglo XX. Yo me refiero a Federico Nietzsche. Nietzsche, como ustedes saben, no creo ser yo la persona que tenga la responsabilidad de anunciarlo, murió de una manera triste, trágica, producto de una profunda enfermedad que lo aquejara durante 11 años ininterrumpidamente en una clínica psiquiátrica. Y sus obras en vida fueron prácticamente inéditas en su totalidad, o muy poco vendidas. Él solía decir en sus tantos escritos, que se pueden multiplicar en miríadas, porque fue una personalidad prolífica desde el punto de vista literario. No solamente fue un filósofo, sino que fue principalmente un poeta. Y aún la poesía de Nietzsche es factible poder disfrutarla en distintas lenguas, no solamente en su lengua original, lo cual es prácticamente un hecho, si no inédito, muy pocas veces dado en la historia del pensamiento universal. Pero él decía en sus escritos que si sus obras no iban a ser comprendidas en su tiempo presente, eso iba a suceder en el siglo siguiente, o sea, el siglo que él no alcanza a ver, porque él abandona, como decíamos, su existencia finalizando el siglo XIX. Y podemos decir que es cierta una vez más esta profecía de Nietzsche, como tantas profecías que él hiciera en sus escritos. Hoy prácticamente no existe medio académico universitario que no se quiera remontar a la figura de Nietzsche. Podemos decir que prácticamente nos encontramos con un filósofo de moda, con un filósofo que es punto de referencia prácticamente para todas las escuelas de pensamiento. Claro, hubo una época en la cual Nietzsche fue demonizado, justamente luego de la caída del nazismo, que se consideró que en algún momento él era el promotor de ese movimiento que vivió Europa durante un periodo de tiempo trágico que abarcó la Segunda Guerra Mundial. Hubo obras descalificatorias de Nietzsche, como por ejemplo desde el lado marxista, El asalto a la razón, de George Lucas, el pensador que habría promovido el racismo, que habría promovido el irracionalismo. Pero luego de repente, aún los mismos sectores de la izquierda, y aún este movimiento que hoy en día se ha puesto tan en boga, dentro específicamente de lo que es el pensamiento progresista, lo que hoy se denomina la postmodernidad, hoy lo ha tomado a Nietzsche como punto de referencia y como filósofo principal. Y hasta se han dado los absurdos muy grandes, en el sentido de que esas mismas corrientes que Nietzsche criticara en su tiempo, por ejemplo, el anarquismo, la democracia, el liberalismo, el socialismo, hoy aún
son capaces de reivindicar la figura de Nietzsche y considerarlo como una especie de filósofo mentor. Y aún hasta me ha tocado, días pasados, por un programa televisivo, haber encontrado una profesora de filosofía que decía que ella, proclamándose feminista, ella se quería remontar a Nietzsche. Justamente, si hubo un filósofo que combatió el feminismo, que dicho de paso sea, el feminismo es la negación de la esencia de la mujer, ha sido justamente Federico Nietzsche. Bueno, nosotros queremos aquí dar una nota disonante. Queremos, en estas pocas palabras que daremos aquí, porque esto no pretende ser una clase académica, y en esto queremos ser nietzschanos también, porque Nietzsche distinguía con claridad entre lo que era un filósofo y un profesor de filosofía. La filosofía de su tiempo, para Nietzsche, la filosofía no solo de su tiempo, sino la historia de la filosofía universal, la historia de la filosofía de Occidente, desde Sócrates en adelante, o sea, prácticamente de sus orígenes, había sido no un movimiento develador de la realidad, develador del ser, sino al contrario, un movimiento que había ocultado la realidad y el ser. Y entonces, Nietzsche va a ser filósofo sin ser profesor de filosofía. Él estudia filología. Él no se especializa en la facultad de filosofía, sino es filólogo, porque a través de la filología él pretende llegar al conocimiento de la verdad, y no de la filosofía, porque consideraba que la filosofía, al contrario, había ocultado ese conocimiento de la verdad. Y nosotros lo que queremos es rescatar a Nietzsche desde otra visión, desde lo que es el punto de vista de la tradición, porque queremos demostrar en estas pocas palabras que Nietzsche es principalmente un pensador antimoderno, y que la posmodernidad que hoy en día lo enarbola a Nietzsche como su mentor no representa la negación de la modernidad y de los principios que Nietzsche sostuviera o criticara, sino todo lo contrario, representa la confirmación de todos esos principios. Y por lo tanto, lo que hoy en día se conoce de Nietzsche es lo contrario de lo que Nietzsche verdaderamente era. Pero aquí queremos hacer una breve acotación antes de entrar en las cosas esenciales que queremos decir. Primero, ¿qué entendemos por pensamiento tradicional? ¿Y qué es lo que de Nietzsche es factible rescatar desde el punto de vista del pensamiento tradicional? Si Nietzsche era un pensador antimoderno, de ninguna manera era un pensador tradicional. Pero sin embargo, los planteos, los principios que aparecen en la filosofía de Nietzsche están muy cerca de lo que es el pensamiento tradicional. Esa es la tesis que vamos a exponer en esta conferencia. Por pensamiento tradicional nosotros entendemos lo siguiente: es el pensamiento opuesto al pensamiento a la concepción moderna. Es aquel pensamiento que considera que el hombre, que al hombre no solamente se le encuentra abierta la vía de un conocimiento de la realidad física, de la realidad que cambia, de la realidad que deviene, de lo que es la realidad material, sino que también en el hombre existe una capacidad potencial por poder llegar a percibir y a captar una realidad universal metafísica, y que ese camino es el camino de la intuición metafísica. Y que en el hombre, por lo tanto, según los grandes pensadores tradicionales, y yo considero tres como los principales, Plotino, René Guénon y Julius Evola, el conocimiento representa un medio de realización, de cambio, porque el conocimiento de la realidad metafísica no es un acto espontáneo del ser humano, sino que se necesita una verdadera transformación. Si el conocimiento moderno es un conocimiento por el cual aquel que conoce simplemente acumula datos de la realidad, pero íntimamente no es transformado absolutamente en nada, sigue siendo siempre la misma persona, el sujeto que ha conocido, el conocimiento tradicional considera que aquel que conoce, en cambio, que el conocimiento es una vía de realización y de cambio.
el medio, el procedimiento por el cual se alcanza el conocimiento de la realidad metafísica, que es aquella realidad que siempre cambia, que nunca cambia, que siempre es la iniciación. Es la transformación del sujeto. La inteligencia humana no es solamente una facultad discursiva que simplemente ordena los datos de la sensibilidad, sino que es una facultad intuitiva, capaz de captar las esencias, capaz de captar las realidades últimas que nos circundan. En el hombre existe, pues, una dimensión superior, divina, inmortal, la cual debe ser conquistada y la cual no está en él como un atributo natural e inmediatamente recogido. Ante esta primera aseveración, vamos a decir que nos encontramos con una gran limitación, y que es que Nietzsche se considera un pensador contrario a la religión y a la metafísica. Esa es la primera manifestación del pensamiento de Nietzsche. Nietzsche es un crítico de la metafísica, simultáneamente que es un crítico de la religión, y considera que la religión es la metafísica en un plano popular. Pero sin embargo, nosotros lo que queremos decir es que la religión y la metafísica que él critica de manera ilícita, porque debería haber hecho desde nuestro punto de vista la necesaria distinción entre lo que es lo meramente religioso y exotérico y lo que es metafísico y esotérico, y lamentablemente Nietzsche no lo ha hecho, y esta es una limitación que hay que expresar aquí. En el pensamiento de Nietzsche aparece marcado de manera notoria lo que es una dimensión religiosa, que está presente en él, en todos sus escritos, y especialmente en lo que consideramos la obra principal de dicho autor, que es Así habló Zaratustra. Esto lo podemos expresar, recoger en dos pensamientos que sintéticamente nosotros resumimos aquí de Federico Nietzsche. El primero es aquel que se refiere a Dios como realidad trascendente. Él dice: la religión de Occidente, específicamente el cristianismo, ha sido un intento por encubrir la realidad, por buscar un duplicado de la realidad. Ante esta va a ser frustrante para algunos, y entonces, ante la incapacidad de conocerla, de acceder a ella, se ha creado un duplicado, un sustituto, y eso ha sido el cristianismo. Previamente, esto había sucedido con la filosofía, con Sócrates primero, después con Platón. El cristianismo, dice Nietzsche, es una concepción plebeya, es una concepción de esclavos, es una concepción de personas fracasadas, frustradas, que ante su frustración, ante su incapacidad por alcanzar a desplegar una voluntad de poder, un éxito, un triunfo, inventan, duplican la realidad, crean un mundo del deber ser, un paraíso en el cual estaría la felicidad que no se puede encontrar en esta tierra, pero felicidad que para nuestro autor tiene ciertas características diferentes de lo que debe ser propiamente la meta de un hombre completo, un hombre entero. Pero esta negación que él hace de la religión, y que luego vamos a tratar de explicitar un poquito más, se encuentra de alguna manera contrapuesta a otra revalorización de lo que es lo divino, lo religioso. Cuando él dice, por ejemplo, en un determinado momento, si Dios existe, ¿cómo puedo renunciar yo a ser Dios? O sea, aquí está presente el gran dilema del abismo ontológico que ha generado la religión de su tiempo entre el hombre y Dios. Y en otros pasajes de Zaratustra, él nos dice: yo presento otra religión. O sea, no hay una negación de la religión de la tierra, el superhombre. Claro, aquí hay que hacer
una pequeña disquisición. Tierra, superhombre. Cuando Nietzsche habla de tierra no se refiere a una tierra física, sino que se refiere a una concepción que va más allá de lo físico. Y el superhombre no es, y aquí quiero hacer una pequeña acotación, ¿no? Que nosotros pertenecemos a un centro de estudios, que es el Centro de Estudios Ebolianos, que reivindica la figura de Ébola, pero consideramos personalmente que Julius Evola, al analizar la figura de Nietzsche, ha cometido quizás un desliz cuando se refiere justamente a este concepto de superhombre. El superhombre de Nietzsche no es, digamos así, un hombre más evolucionado, un hombre más perfecto. Évola dice, sí, dice, Nietzsche formula un pensamiento en el cual trata de liberar al hombre de una serie de significaciones y de metas que trasciendan su propia cotidianidad. O sea, que le hagan olvidar el sentido propio de su existencia. Eso es lo que se denominaría propiamente el nihilismo. El nihilismo, que es por un lado criticado por Nietzsche y por otro es asumido por Nietzsche mismo, es lo que ha sucedido en la historia del pensamiento de Occidente, porque ha sido nihilismo en tanto se ha negado el acceso del hombre a la realidad. O sea, se han inventado sustitutos, se han inventado esquematizaciones, que lo único que han hecho es el olvido y la fuga con respecto del presente, con respecto de la propia singularidad. Pero esta idea de superhombre que aparece en Nietzsche como meta es una idea que es un principio que tiene una dimensión de carácter sagrado. El superhombre es simultáneamente un hombre del cual lo divino está inserto en él. Y esa es la meta principal que debe tener un nuevo pensamiento, una nueva corriente, una nueva filosofía. Porque él está convencido que estamos viviendo, o estábamos viviendo desde hace mucho tiempo, épocas de profunda decadencia, de tremenda decadencia. Decadencia que él señala específicamente, ¿no? Y queremos entrar acá, aunque sea con el poco tiempo que tenemos, pero mencionarlo como un hecho fundamental, la señalización que él realiza con respecto a lo que es el origen de la decadencia de todo el pensamiento occidental. Y este tema, que hoy en día sería muy horticante, pero que nosotros lo vamos a mencionar aquí, es decir, que fue lo que hizo que a Nietzsche se lo acusara de antisemita, de promotor del nazismo, es el problema del judaísmo. El judío es para Nietzsche el responsable principal de la decadencia de Occidente. Los autores postmodernos no pueden de ninguna manera silenciar este hecho fundamental. Ellos lo silencian diciendo que Nietzsche fue un crítico de los antisemitas de su tiempo. Sí, criticó a los antisemitas de su tiempo, pero no porque él no fuera antijudío. Él era profundamente antijudío. Él consideraba que el judío era el gran responsable de la crisis de Occidente, de algo fundamental de Occidente. Porque claro, el judaísmo fue una religión tribal, de un pueblo determinado. Pero se convierte en problema, se convierte en foco de perversión y de decadencia con lo que es el producto, según Nietzsche, del judaísmo, el cristianismo. El cristianismo es, y después vamos a especificar ciertos detalles que es importante señalar aquí, la causa principal del virus, de la decadencia, de la desintegración del Occidente. Es el nihilismo propiamente que Nietzsche combate. El nihilismo que vamos a ver, un nihilismo negativo, un nihilismo pasivo, diferente de otro nihilismo, que es como una negación de una negación, un nihilismo activo, que es el que pretende sostener Nietzsche posteriormente.
Pero aquí queremos hacer una acotación con respecto a este tema, que es fundamental, y aunque nos lleve la totalidad de la conferencia, lo queremos dejar en claro, de una vez por todas. Nietzsche no fue nazi, sin embargo, no tuvo que ver con el nazismo. O sea, si el nazismo ha tomado algunos elementos, o dice haber tomado algunos elementos de Nietzsche, se equivoca. Porque la concepción que Nietzsche tiene del judío es diferente de una concepción biológica. No es que la perversión del judío sobrevenga por una característica intrínseca de su raza. No es la tesis que sostuvo, por ejemplo, o que sostiene hoy un autor como Miguel Serrano, tesis que se remonta a los antiguos gnósticos, Marción específicamente, que dice que el judío es el producto de otra divinidad, es como una antirraza, una antihumanidad. No es eso. Ni tampoco el problema del judío pasa por una cuestión religiosa. Pensamos en el integrismo católico, los culpables de la crucifixión de Jesús. Esa causa sería la que determina la segregación del judío con respecto a la sociedad. El antisemitismo católico se basa en una circunstancia biológica. El antisemitismo nazi, pagano, se basa en una circunstancia biológica. Y aquí Nietzsche podemos decir que tiene una gran cercanía con Julius Evola con respecto a su negación del judaísmo. El judío es para Evola, él lo especifica mejor que Nietzsche, una raza espiritual. Raza espiritual es una raza, lo espiritual es en última instancia una determinación interior del sujeto. El espíritu tiene que ver con la libertad. Es una elección determinada que ha hecho una cierta comunidad por la cual se ha decidido proyectar hacia ciertos rumbos, hacia ciertas realidades, y es esa raza espiritual, o sea, esa raza espiritual que, como dijimos, no se encuentra determinada por un factor biológico, lo que en última instancia condiciona la realidad del judío. No siempre fue así, dice, el problema del judío. ¿De dónde viene el problema del judío? ¿Por qué el judío es la causa de la crisis y de la decadencia de Occidente? Seguimos basándonos en el pensamiento de Nietzsche. Y dice, hay dos etapas en la historia de Israel. Dice, hay una primera etapa en donde el pueblo de Israel era un pueblo como cualquier otro. ¿Y qué quiere decir un pueblo como cualquier otro? Un pueblo religioso. La religión no es negada por Nietzsche. Esto queremos insistir permanentemente. Es negada una cierta religión, la religión judía y la religión judío-cristiana. ¿Y cómo se manifestaba esta religiosidad primaria, que es propia en última instancia de todos los pueblos? Porque lo religioso pertenece de algún modo al espíritu de toda la humanidad y se manifiesta en formas distintas, con denominaciones diferentes según las lenguas, según las costumbres, según las tradiciones. Y en el pueblo judío lo religioso estaba en una primera etapa identificada a una figura arquetípica, el rey. En toda época, las épocas gloriosas de las comunidades vinculaban siempre lo político con lo religioso. Y cuando había rey, había triunfo. El rey era de alguna manera como la plasmación de que ese pueblo iba por la buena senda, ese pueblo iba bien encaminado, ese pueblo tenía éxito en la vida. Y el éxito, según Nietzsche, siempre era la manifestación victoriosa de la voluntad del poder. Cuando el pueblo triunfa, el pueblo tiene rey, el pueblo tiene soberanía, y todo agradecimiento que se realiza a Dios es al mismo tiempo un reconocimiento por las cualidades que ha sido capaz de desplegar dicho pueblo. Pero después, ¿qué sobreviene? Sobrevienen los fracasos, las frustraciones, desaparecen las monarquías. El pueblo de Israel es sometido. ¿Quién dice? Bueno, pero hay como, de algún modo, una disyuntiva. Sucumbir ante el más fuerte, aceptar su superioridad, reconocer a otros dioses, a otro dios, y se puede pensar, por ejemplo, en lo que ha acontecido en América cuando vinieron los españoles, ante la fuerza
del occidente sucumben las antiguas religiones, y los pueblos reconocen la soberanía del nuevo Dios simultáneamente con la soberanía del nuevo rey. Pero el judío dice, no hizo eso. Y hay una frase muy interesante de él. Dice, el judío se encontró ante un dilema. El dilema de no ser más, porque había sido sometido por los asirios, por los babilonios, por los egipcios, por los romanos, 2000 años de pérdida de soberanía, de diáspora, o ser a cualquier precio. Y elige ser a cualquier precio. ¿Y cómo va a ser a cualquier precio? Trastocando totalmente la idea de Dios. Y aparece el Dios Jehová, el Dios celoso, el Dios que castiga al que se le opone, el Dios que exige el absoluto sometimiento a sus mandatos. Pero este Dios, que antes se manifestaba a través de la figura del rey, ahora se manifiesta a través de la figura de los sacerdotes. Hay que hacer lo que dicen los sacerdotes. Y la idea que aparece inmediatamente, ¿qué es el hombre? Ya no es más una divinidad, es un ser pecaminoso, es un ser al cual hay que estar corrigiendo permanentemente, al cual hay que estar sometiendo constantemente a leyes. No hay religión más repleta de leyes, hasta de las cuestiones más insignificantes, más sencillas, higiénicas, etcétera, que la religión hebrea. El Talmud, repleta de leyes por todas partes, porque el hombre tiene que ser corregido, el hombre tiene que ser constantemente modificado. Y todo lo que sucede mal es porque el hombre ha pecado, y lo que sucede bien es porque ha obedecido a lo que los sacerdotes le han dicho. Y bueno, dice, y esta actitud de subordinación, de renuncia a la propia libertad, de desdivinización del hombre, es lo que después se manifiesta en otras expresiones secularizadas. Porque la secularización del judaísmo primero y del cristianismo después, porque insistimos con decir el cristianismo judaico es una continuación del judaísmo, dará como consecuencia, bueno, el liberalismo, la democracia. Dice el cristianismo y el judaísmo primero, insisto, para no repetir siempre lo mismo, hay una continuidad de las dos religiones. Continuidad que Nietzsche dirá está dada por Pablo, no por Jesús. Bueno, resaltar este detalle. Dice Jesús, en el anticristo, era un rebelde con respecto a Dios, por eso se opuso al poder de los sacerdotes y fue crucificado. Pero dice, lamentablemente el cristianismo muere con Jesús. Pablo, el judío eterno, transforma el mensaje de Jesús e introduce nuevamente el reino del sacerdote a través del cristianismo. ¿Y en qué consiste este reino del sacerdote? Bueno, cosas principales. Y hoy, dice, las vemos en los regímenes políticos que existen, sin acudir a dogmas religiosos que lo sustenten. El primero es, de alguna manera, consolidar el sentimiento de miedo espontáneo en las personas y la envidia por el propio fracaso. La envidia por el fracaso consiste en considerar que si ahora no me va bien, en un futuro me irá mucho mejor. Los últimos serán los primeros. Y por otro lado, decíamos, resaltar ese concepto de felicidad de los sectores más bajos de la sociedad, los plebeyos. Y el plebeyo es aquel que busca a cualquier precio la felicidad, que huye del sufrimiento, que huye del conflicto, que quiere la paz. Y en el Zaratustra lo llama el último hombre, es la especie que dura más tiempo, inextinguible como el pulgón, y que tiene una meta en la vida, bueno, la felicidad, el confort. ¿Y en qué consiste la felicidad? No tener más problemas. El animal de rebaño, que está contento dentro de su corral. Y lo recuerda, por ejemplo, a Dante, que es una crítica. Dice, claro, Dante, gran poeta, es un poco esa personificación de este espíritu
plebeyo, de este espíritu de reivindicación del bienestar, de la paz, cuando él concibe un paraíso en donde los hombres viven sin problemas. O sea, la vida ha sido descalificada porque era problemática, porque era una serie de conflictos, de preocupaciones, de luchas. En cambio, el paraíso es el lugar en donde no hay más luchas. ¿Y quiénes van al infierno? Claro, los enemigos de él. Entonces él se encarga de ubicarlos a todos, los que habían sido sus enemigos, en el infierno. Y desde el cielo hay como una especie de mirilla, por donde se los observa, por donde de alguna manera los santos elegidos, los que han triunfado, o sea, fracasaron en la vida pero triunfaron en el cielo, se deleitan, se regocijan con los sufrimientos de los otros, que en cambio en la vida tuvieron éxito, ganaron. Y esa es un poco esa idea de paraíso. Y él dice, bueno, de algún modo la democracia moderna, dice, tiene bastantes similitudes con lo que es esa religión judeo-cristiana. Por ejemplo, la idea de la igualdad, de que todos nacen con un alma inmortal, de que todos son iguales ante Dios. Claro, la democracia moderna también ha igualado a través de ese dogma sagrado por el cual todos los hombres valemos un voto por igual. O sea, en las elecciones vale lo mismo el voto de un genio que el voto de un borracho, de un analfabeto. Todos valemos un voto, todos tenemos un alma inmortal. El miedo, la idea de miedo, si no hago lo que dicen los sacerdotes, me voy al infierno. Bueno, hoy en día habría también una postura similar con respecto al totalitarismo democrático que estamos viviendo. El que con la democracia se come, se cura, etcétera, etcétera. Y si no hay democracia, bueno, hay caos, hay desorden. Y si los males existen, no es por culpa de la democracia, sino porque hay poca democracia. Esa es un poco la idea que existe en la actualidad. Y claro que evidentemente Nietzsche, cuando habla del cristianismo, decíamos, se refiere al judeocristianismo, al cristianismo de Pablo, que ha introducido categorías judaicas en el seno del cristianismo, pero reconoce la existencia de ciertas corrientes que de alguna manera intentaron revertir esa idea judaica, y él las encuentra en el Renacimiento. Igual, en cambio, las encuentra en otro periodo de la historia. Las encuentra específicamente en la etapa medieval del gibelinismo, en donde él considera que también el cristianismo concibió en una determinada época de la historia esa identidad entre lo sagrado y lo político a través de la figura del emperador. Eso es el gibelinismo. Es interesante, con respecto al tema del judío, ver la solución que Nietzsche da al problema judío en Europa, que, como decimos, no tiene parangón, es totalmente diferente de la que da las corrientes nacionalsocialistas, el nazismo alemán. Para el nazismo alemán, bueno, el judío tenía que ser segregado de la sociedad alemana, tenía que ser separado. Wagner, contemporáneo de Nietzsche, al cual Nietzsche le critica en un determinado momento, adhiere a ciertas posturas cristianas, y considera que el judío puede corregirse convirtiéndose al wagnerismo, que sería la concepción filosófica, metafísica que tenía Wagner. En el caso de Wagner específico hubo muchos judíos que adhirieron a él. Incluso hubo un caso de un judío que se suicidó cuando Wagner muere, por el profundo dolor que le produce dicha pérdida. Pero Nietzsche considera que no, que el problema es mucho más de fondo. Él dice, el judío, de todas las razas que existen, es aquella que ha sido capaz de mantener por más tiempo su pureza, su integridad. Y
le lleva en ese aspecto muchas ventajas a las demás. Si se evita la integración a la sociedad alemana, ¿qué es lo que se va a conseguir? Que al contrario, esa raza por reacción contraria se fortalezca. Y no se puede en estos momentos combatir la influencia judía simplemente reivindicando los valores de la sociedad germánica, que para Nietzsche era una sociedad que había sido influida por el judeocristianismo quizás mucho más que otras, porque justamente la figura de Lutero es la de aquel que, oponiéndose al Renacimiento, que fue un movimiento que dentro del cristianismo combatió ciertas categorías judías, Lutero, por el contrario, el que reivindica el retorno a la Biblia del Antiguo Testamento. Entonces, dice, no, dice todo lo contrario. Dice, lo que habría que hacer, dice él, sería permitir la asimilación plena del judío a la sociedad alemana. Dice, no evitarla. Dice, porque si no, dice, vamos a lograr que el judío se fortalezca y que logre después convertirse en una fuerza mucho mayor. Y dice, ¿y después qué va a suceder con eso? Y dice, bueno, lo que va a suceder es que va a acelerar la descomposición de la sociedad germánica. Porque él piensa que la restauración o la composición de una humanidad normal, en donde la meta sea el superhombre, meta que consiste en un cambio total de los valores, en una revolución de los valores, en donde la utilidad, la paz, la conveniencia sea sustituida por el honor, la dignidad, la guerra, eso solamente va a ser posible a través de la destrucción de esta sociedad. Si no hay posibilidad de restauración posible, tiene que haber un cambio radical, absoluto. En esto hay que reconocer que hay una coincidencia muy grande con Julius Evola. Évola también consideraba que era imposible a partir de esta sociedad encontrar los fundamentos, una cierta base de continuidad para alcanzar a constituir una humanidad normal. Tenía que destruirse el mundo moderno para reconstituir una humanidad normal. Y por otro lado, yendo ya a lo práctico, creemos que también ha tenido razón Nietzsche en lo siguiente, porque en última instancia las persecuciones que el nacionalsocialismo efectuara de la comunidad judía, en el fondo, y hay que reconocerlo objetivamente, han terminado beneficiándola, porque existiría hoy en día el Estado de Israel y el inmenso poder que tiene el judaísmo en el mundo sin las persecuciones a las que fuera sometido en la época de Adolf Hitler, sin por eso pretender decir que Hitler fue un agente judío como algunas personas lo han querido decir. Pero la realidad fáctica es esta. O sea, el tema no pasa por la expulsión del judío. La expulsión del judío lo fortalece. El tema pasa por sustituir la mentalidad judía. Y sustituir la mentalidad judía, que como decimos se ha prolongado posteriormente del cristianismo, pasa por la destrucción y la desaparición del mundo moderno. El mundo moderno tiene que desaparecer para reconstituirse después una nueva humanidad normal que tenga una meta suprema, el superhombre. Este es el tema de Nietzsche con respecto a los judíos. Y sintetizando, finalizando, porque no le queremos quitar espacio a nuestro siguiente expositor, que tiene cosas muy interesantes que decir, mucho más que las mías, y vamos a decir muy sintéticamente qué es aquello que nosotros consideramos que de Nietzsche es rescatable para el pensamiento tradicional. Dice, nosotros consideramos que Nietzsche, si bien fue correcta la crítica que él hizo de la ética kantiana, la ética kantiana es la ética moderna, es la última expresión de la ética de su tiempo. Él dice, Kant hizo una revolución en el campo del conocimiento, pero en el plano ético
plano ético ha mantenido las mismas categorías, los mismos valores. Valores igualitarios, principios éticos universales para todo el mundo. No todo el mundo debe tener la misma ética, no todo el mundo debe tener los mismos valores, porque los hombres no son iguales. Ese es el error principal del judeocristianismo, la igualdad. El plebeyo tiene sus valores, la felicidad, el bienestar, pero el guerrero, el superhombre, tiene otros: el honor, la dignidad, la veracidad, la justicia por encima de la vida, etc. Y nosotros decimos, desde un punto de vista muy modesto, muy humilde, sin querernos equiparar a la figura de Nietzsche, quizás no hubiera sido conveniente haber dicho también que en el campo del conocimiento tiene que haber también dos formas de conocer, no un yo trascendental único para toda la especie, como decía Kant, sino quizás un yo trascendental para el hombre vulgar, para el plebeyo, y un yo trascendental para el hombre superior. Porque si el hombre común conoce los efectos a partir de las causas, conoce exclusivamente la realidad sensible, y quizás alguien dentro de lo que es el hombre común puede llegar a tener un conocimiento mayor por grados, el otro hombre, que según la tradición recibe nombres, porque la tradición cuando se refiere al hombre no habla de hombre solamente. Los romanos hablaban de homo y vir. Homo venía de humus, tierra, era el hombre telúrico, y vir era aquel que había logrado desarrollar una fortaleza. Y los arios hablaban de paso, que era el hombre común, y de viria. Y entonces es posible también hablar de dos formas de conocimiento, en donde existe una intuición intelectual, metafísica, que es lo que lamentablemente Nietzsche ha negado. Él tendría que haber aceptado también esto, desde el punto de vista del conocimiento, haber hecho esa verdadera revolución que realizó en cambio en el plano ético. Y por último, nosotros seguimos siendo católicos a pesar de Nietzsche, porque consideramos que el catolicismo es algo mucho más profundo que la influencia judía que reconocemos. Aceptamos con ese gran pensador argentino que fuera Carlos Di Santo la existencia de dos formas distintas y antagónicas de cristianismo. El judeocristianismo, que es aquel que ha enfatizado en el concepto de pecado y que por lo tanto ha agudizado el abismo ontológico entre el hombre y Dios y ha prácticamente anulado el carácter divino del hombre, y que a la manera judía también, a través del welfismo, ha subordinado la humanidad al sacerdocio. El otro cristianismo, el heleno-cristianismo, a través de la figura del gibelinismo, que se manifestara también en Occidente en épocas cristianas con los emperadores heroicos, que eran simultáneamente dioses y hombres, y que aparecieron en todas las grandes civilizaciones. Seres superiores en los cuales los hombres no tenían por qué sentirse disminuidos, sino al contrario, enriquecidos, dignificados, en tanto hallaban la divinidad en realidades tangibles que permitían no solamente una cerrada y muda veneración, sino una forma de elevarse para reconocer en el seno de sí mismo el carácter divino que el hombre también tiene. Sean estas últimas palabras, pues, nuestro muy sentido homenaje a Federico Nietzsche desde el punto de vista del pensamiento tradicional. Nada más.